Buenos días, espero que estén muy bien en esta mañana, contentos, agradecidos por un nuevo domingo en medio de agosto ya. Quisiera comenzar esta reunión invitándote a leer un poquito del Salmo 95. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Dios, a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyéremos su voz. Y con este salmo te quiero invitar a que podamos venir delante de Dios, cantarle, adorarlo, disfrutar de su presencia, decirle, vamos a orar para decirle que lo invitamos a que estén esta mañana en nuestra casa, en nuestros hogares, que le damos la libertad y la apertura a nuestro corazón y que Él pueda ser bienvenido. Entonces te invito a orar en esta mañana. Si estás con alguien ahí al lado de ti, te invito a que la tomes de la mano y vamos a orar y darle la bienvenida a Dios, a decirle que tenemos hambre, que anhelamos de su presencia y que lo amamos. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por la persona que está a mi lado. Gracias por los que nos están acompañando virtualmente. Gracias por sus vidas. Gracias porque en esta mañana podemos cantarte, podemos alabarte, podemos honrarte, podemos reconocerte. Y eso queremos hacer. Reconocerte como nuestro Dios bueno, nuestro Dios real, nuestro Dios cercano, nuestro Dios vivo, que tú eres. Por eso hoy queremos cantarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con todo lo que somos y proclamar a los cuatro vientos que tú eres Dios, que no hay otro como tú, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, digno de toda la canción, digno de toda nuestra confianza, digno de nuestra gratitud. Te cantamos, te bendecimos. Siéntete bienvenido en esta casa, que sea un hogar de tu vida, de un hogar en donde tú siempre estés presente. Siéntete bienvenido en cada uno de nuestros corazones. Que nuestra persona sea un lugar agradable para que tú habites. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a cantarle a Jesús y a disfrutar de su presencia. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya
escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor.
Aquí estoy en el monte Sión, ciudad del viviente Dios. Celestial Jerusalén, por su sangre venimos hoy, por su sangre. Por su sangre, venimos hoy. Dile aquí estoy en tu presencia, en el monte Sión, ciudad donde habita el viviente Dios, celestial Jerusalén, por su sangre. Por su sangre venimos hoy, por su sangre, por su sangre venimos hoy ante el trono. Ante el trono danzan ángeles, miles más, cantando están ancianos, ancianos caen postrados, el cielo canta la canción. Digno solo Él, Cordero que venció
pueblo, de toda nación, de toda lengua, denle honor, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, denle honor, díganle, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, oh, denle honor, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, denle honor, denle honor. Digno solo Él, Cordero que venció, amor que vida dio, nos levantó otra vez, oh, digno solo Él, Cordero que venció la muerte, conquistó. Yo le seguiré, yo le seguiré, y yo le seguiré con todo lo que soy. Yo le seguiré con toda mi alma. Yo le seguiré con todo mi ser. Yo le seguiré y adoraré, yo le seguiré, yo le Mi Dios, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la libertad que hay en ti. Gracias porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro sustento. Gracias por tus palabras que son palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que imparten en nosotros el poder ver como tú ves, escuchar como tú escuchas, el poder estar atentos y distinguir tu voz. Gracias por ser el Dios que eres, grande, fuerte y poderoso, y a la vez nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera darle la bienvenida a todos los que están conectados, viéndonos, donde quiera que estén. Un saludo muy especial a todos los de casa, aquí en Tampico, aquí en Madero, aquí en Altamira, en la zona metropolitana. Bienvenidos en esta mañana. Siéntanse abrazados por cada uno de nosotros. Estamos contentos, expectantes de ver que tenemos un Dios bueno y grande, fiel, que no cambia.
¿no? Es impresionante en medio de estas circunstancias leer versículos, leer Biblia y decir, híjole, se vuelve a veces tan real, ¿no? Que pueden cambiar los tiempos, que pueden cambiar las situaciones, las circunstancias, puede cambiar todo. Y Dios sigue sin cambiar en su esencia, en su naturaleza, en su grandeza, en su fidelidad, en su bondad. Su poder no ha cambiado. Sus maravillas, su presencia sigue siendo. Y para nosotros eso, quieras o no, es motivo de paz porque es nuestra ancla, porque es nuestro fundamento, porque es como, aunque pudiéramos estar en medio de el mar, ¿no? Es quien nos sostiene, quien nos levanta. Y yo quisiera recordarte hoy que si tú te has estado sintiendo así como que en el mar, como siendo, deja un barco, una lanchita, ¿no? Ahí se viene el tormentón loco. Tenemos este Dios poderoso que, así como te leía ahorita con el Salmo 95, que Él es el creador, Él es el dueño, Él hizo los mares, Él hizo las montañas, Él es el Dios poderoso. Y ese Dios poderoso es nuestro Dios y es también nuestro Padre, nuestro papá, ese Abba del que habla la Biblia, que no solamente nos rescata, nos saca, sino que está ahí. Y quisiera invitarte o recordarte en esta mañana eso, y recordarte el pasaje en los evangelios de cuando estaban los discípulos en medio del mar y se viene la tormenta, ¿no? Y Jesús está dormido. Y dices, ¿quién puede dormir en medio de esto? Y vienen y le hablan a Jesús desesperados, ¿no? Como un poco en tono como pues reclamando, oye, nos vamos a morir, ¿qué onda? Y tú aquí echándote la siesta, ¿o qué? Y viene Jesús como si nada, ¿no? Y le dice a la tormenta, calma. Y la tormenta obedece porque es Jesús y se calma. Y quiero invitarte a recordar que ese es el Dios que tenemos, que calma las tempestades. El Dios poderoso, el Dios fuerte, el Dios grandioso, el Dios de lo imposible, el Dios de milagros. Y a veces como que cuando escuchamos estos términos nos imaginamos cosas así inmensas, y sí lo son, pero también en las cosas que parecen pequeñas, repetitivas, ya muy estancadas e imposibles de sacudir para bien, es nuestro Jesús puede hacer eso, porque es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Y a eso te animo, que tú estés en esta semana disfrutando de eso. Díselo a Dios, quiero conocerte así. He leído esto, he escuchado esto, me han platicado de esto, pero yo quiero conocerte, yo quiero vivirlo. Y para eso te animo, usa los 3 anuncios que te he dado todos estos domingos para correr a Dios. Los martes de oración a las 7 de la noche. Conéctate con esa apertura, con esa expectativa, porque a veces cuando estamos como muy cansados, muy hartos, molestos, frustrados, pues como que venimos en rutina, pero a veces el corazón como que viene pues ya a la defensiva realmente, ¿no? O como cerrado, y pues no entra. Entonces yo te animo en esta semana, tenemos el Dios que no cambia, que es fiel. Conéctate con los martes de oración a las 7 y con esta expectativa, con esta apertura, conéctate a los videos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche con esta apertura, con esta expectativa, que tenemos ese Dios bueno, que tenemos ese Dios grande. Conéctate, enchúfate al 1 en 7, un minuto, 7 veces al día. El domingo pasado creo que te platicaba que si ya te acostumbraste al rol de alarmitas que tienes, y
pues cambia, a lo mejor cambia los horarios, cambia, pon unos más pegaditos, otros no, o puedes hacer una rutina diferente, pero buscando, corriendo a Dios, en esa esperanza, en esa fe de que nuestro Dios es quien dice ser, que lo que está escrito en la Biblia es real, y no solamente es real para ti. Dios te lo habla a ti. Dios es poderoso contigo, Dios es fiel contigo, Dios es bueno contigo, y Él no cambia independientemente de las circunstancias de los momentos. Y yo te invito, te reto a que esta semana puedas adentrarte en esta aventura de conocer al Dios fiel que no cambia, al Dios bueno. Espero que estés listo, lista para escuchar la plática, para con esta apertura de corazón, sabiendo que el Espíritu Santo te ama, tiene algo preparado para tu corazón en esta mañana, y que lo invites. Yo te invítalo a que te hable. Tú puedes decirle ahí: Espíritu Santo, tú sabes cómo me encuentro hoy, tú sabes lo que mi corazón necesita escuchar, tú sabes el hambre que tengo dentro de mí, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes mis pensamientos. Háblame en esta mañana, por favor. Y eso le pido al Espíritu Santo en este día, para todos, para todas, que el Espíritu Santo les hable justo al corazón, en lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, y que así como hable, que esas palabras que habla nuestro corazón sean impregnadas de su espíritu de vida, su espíritu consolador, el espíritu de verdad que alumbra nuestros corazones, que alumbra nuestros ojos para poder verlo, para poder ver como Él ve y para poder amar. Te dejo con la plática. Espero que disfrutes de la presencia de Dios, que escuches clara y nítidamente de su voz, y que sepas que hoy es un buen día porque tienes un Dios bueno. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo con mucho cariño a todos. Hasta luego. Hola, buen día a cada uno de ustedes. Seguimos a través de este aislamiento, de esta contingencia, de la cantidad de personas que se han contagiado. Y ha sido un proceso muy largo, ya llevamos más de 5 meses en este proceso. Realmente no sabemos cuándo esto va a terminar. Pero lo importante de todo esto es, yo lo veo como una oportunidad para observarnos, como lo he dicho en los domingos anteriores, para observar nuestras respuestas, nuestras reacciones, nuestro sentir, el podernos ver como espectadores, como observadores externos a nuestras reacciones, a nuestra manera de ver las cosas, de proyectar nuestros pensamientos, y en ese momento, cuando nos podemos ver, podemos darnos cuenta de todo lo que está detrás de nuestras reacciones y respuestas. El tema que estoy tratando ahora es así como vimos la parte de nuestro cerebro, cómo procesa, cómo nuestro cerebro, que está dividido en 2 hemisferios, cómo procesaba cada uno de ellos. Y empezamos a ver cómo nuestras creencias son las que nos definen. Esas creencias producen pensamientos, pero también hacen que las emociones afloren, salgan, pero ya como procesadas de acuerdo a esas creencias que nosotros tenemos, lo que nosotros consideramos que debe de ocurrir en nosotros. Después de haber visto todo el proceso de cómo se forman las creencias, en dónde están las creencias, cómo nuestro corazón procesa todo lo que está ocurriendo, cómo tenemos nosotros y percibimos las emociones y los pensamientos que genera nuestro corazón, cómo envía todo eso a nuestro cerebro, a nuestros hemisferios, ellos cómo lo captan,
cómo todo esto genera todo un campo electromagnético que le llamamos campo energético, por llamarle de un nombre, donde en este ambiente pues estamos proyectando a la gente lo que nosotros creemos, lo que son nuestras creencias, y eso genera todo un ambiente pues que expresa nuestro estado emocional y nuestros pensamientos. Nos dimos cuenta el domingo pasado que no estamos solos en este entorno. En este entorno, así como nosotros no solamente somos cerebro, sino que también somos espíritus y también somos alma, estas tres partes de nosotros todo el tiempo están recibiendo información del entorno que nos rodea, y así como nuestro cerebro, de nuestros receptores, todos los sentidos que nosotros tenemos, está captando todo esto. Hablé de cómo en el ambiente que nos rodea estamos rodeados por espíritus, que la Biblia le llama espíritus caídos. Vimos lo que significaba la palabra Satanás, lo que significan los demonios, y quisiera tratar, y voy a intentar de expresarme lo mejor que pueda para que podamos entender y podamos discernir también lo que está pasando en nosotros. Este medio espiritual, porque también somos espíritus, afecta a las otras personas, y de acuerdo a nuestra persona, nuestro campo que estamos generando, es la afectación que tenemos para con la gente. A veces cuando tenemos y estamos en nuestra casa es todo nuestro ambiente, igual como estamos en una tienda y yo soy el dueño de la tienda, es el ambiente que yo estoy generando porque es mi territorio. Es el lugar donde yo manifiesto, proyecto, hago las cosas como yo considero. En este ambiente he tratado primero a los ángeles caídos. He tratado a cómo opera Satanás y los demonios en este ambiente en el que nos encontramos. No he tratado de cómo opera Dios, eso lo vamos a ver la próxima semana. Cómo opera el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y cómo tenemos esa bendición todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso nos definimos como cristianos, no porque nos guste la obra de Cristo, sino porque somos seguidores, vivimos y somos discipulados por la palabra de Dios para ser transformados y por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando nosotros en nuestras creencias vemos la vida de acuerdo a estas creencias que tenemos, y a veces esas creencias generan y manifiestan una vida pecaminosa. Cuando ocurre eso en nuestra vida, en nuestra persona, dice la palabra, como vimos, que se abren puertas. Llámale ventanas, llámale puertas. Se abre algo en este espacio que nos rodea, de tal manera que pueden empezar a influenciarnos al principio estos espíritus caídos, estos demonios. Y al empezar a influenciar en nosotros, interactúan con nuestros pensamientos y ponen su sentir en nosotros. Si nosotros aceptamos esos pensamientos, ese sentir, ese estado, sin darnos cuenta como si fuera nuestro, empezamos a movernos de acuerdo a lo que ellos están colocando en nosotros. Y empezamos a tomar decisiones y acciones de acuerdo a lo que estamos percibiendo. Y en la medida que nosotros nos movemos de acuerdo a lo que ellos van poniendo en nosotros, ellos van tomando mayor dirección, posición, gobierno sobre nuestra vida. Para que me entiendas, hace algunos años se acercó conmigo un papá en la congregación y me dijo que su pequeña, ahora ya es una mujer adulta, pero que su pequeña tenía en esa época como 8 o 9 años, que su pequeña tenía mucho miedo, que no podía dormir, que ya habían orado, que ya le habían explicado, que ya habían tratado con ella, pero seguía con mucho miedo y que no podían hacer ya más por la pequeña, que si podía ayudarlos.
Le dije, mira, terminando la reunión, próximo domingo, tráela. Entonces me fui a una sección del auditorio donde estábamos. Y entonces hablé con la niña. Le dije al papá, mira, tú ponte aquí a un ladito porque tú eres autoridad sobre ella. Pero yo voy a hablar con ella. Entonces empecé a hablar con la niña y le dije, mira, voy a orar y quiero que me veas bien a los ojos. Y yo te voy a ver a los ojos. Y voy a hablar no a ti, sino a lo que te ha estado generando ese miedo. No permitas que ese miedo te preocupe. Me dijo, no. Está bien, ¿me entiendes bien lo que voy a hacer? Sí, tú me vas a ver. Yo voy a estarte viendo, pero voy a estarle hablando. Y le voy a decir que se vaya de tu vida. ¿Estás preparada? Sí. Entonces se puso ahí, empecé a hablar con ella, se empezó a mover. Le dije a ese espíritu de miedo, espíritu de temor, sé que me estás escuchando y sé que me estás viendo. Y ahora te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes, y mencioné el nombre de la niña, porque ya no tienes cabida en ella. Ya ella ha renunciado a ti y no tienes por qué seguir oprimiéndola y lastimándola. Y en el nombre de Jesús te mando que salgas de su vida y que salgas de toda la obra que has hecho sobre ella. En el nombre de Jesús. Nada más tantito se movió y se acabó. Le pregunté después que cómo había estado. Me dice, no, a partir de ese día ya se dormía bien en su recámara, dejó de tener miedos y parece que ahora es la más valiente. Ah, qué bueno. Entonces, lo que quiero poner en claro es que tú no eres ese espíritu. Que no adquieras esa personalidad. Porque cuando nosotros adquirimos esa personalidad, ese espíritu empieza a tener más gobierno y dominio sobre nosotros. Quisiera hacer una analogía para que se entienda cómo operan estos espíritus. Imagina que tú eres una guitarra y tienes unas cuerdas con las cuales se puede tocar una melodía. Satanás es el que toma esa guitarra, afina las cuerdas, les da el estiramiento que quiere para producir los sonidos que él quiere y después poder tocar la pieza que él quiere. Ah, entonces si tú eres la guitarra y las cuerdas son tus pecados o los pecados que te han gobernado, lo que va a hacer es llevarlos al máximo para poder tocar y cantar a que tú hagas lo que él quiere contigo. Ah, es terrible entonces. Pero si tú quitas esas creencias de beneficiarte de esa manera a través de estos espíritus y le dejas de estar dando lugar en tu corazón a esto, pues las cuerdas se les quitó a la guitarra. Y a partir de ese momento ya no puede tocar ninguna melodía. Ya no tiene nada que hacer contigo. Eso es lo que hacen los espíritus. Entonces, como vimos el domingo pasado, nosotros muchas veces damos lugar, no a un espíritu, sino a varios espíritus. Y estos empiezan a operar en nuestra vida. Empiezan a operar en la medida que les damos lugar, van estirando, o sea, van haciendo crecer más el pecado para que ellos puedan expresarse a través del pecado, a través de nuestra persona. En la Biblia menciona diferentes conductas, diferentes respuestas, sobre todo en gobernantes, que son autoridades, que son reyes, que son reinas, que son gobernantes del pueblo de Israel. Porque la palabra está hablando del pueblo de Israel y de todos los enemigos que estaban sobre Israel. Y nos menciona que en esa época había un gobierno de un rey que se salió completamente de la voluntad de Dios y decide por alianzas y por tener mayor poder casarse con la hija de un gobernante, de un rey.
Ella era sirofenicia. Él se llamaba Acab y ella se llamaba Jezabel. Esta relación poco a poco, no se da de la noche a la mañana, poco a poco se fue manifestando todo un cambio en la conducta de esta mujer. Y esta mujer fue tomando gobierno, poder, para poder gobernar sobre Israel e inclinar el corazón de todo el pueblo de Israel a sus dioses, a sus ídolos, a lo que ella consideraba como valioso y como importante, y no con el Dios de Israel, porque acá no era tan valioso y tan importante Jehová de los ejércitos. Lo que refleja en esta relación es que le fue poco a poco quitando toda la autoridad a su esposo. No es de la noche a la mañana. Poco a poco ella se fue levantando. Se empezó a sentir que era espiritualmente superior que su esposo, más capaz, que intelectualmente era una persona muy brillante, que sí sabía resolver los problemas, que cuando su esposo tenía algún problema, una necesidad, ya el esposo iba compungido para hablar con ella y ella tomaba la mejor directriz, y parecería que junto con esta inteligencia y con este gobierno espiritual, empezaba a darle dirección y tomar lugar sobre el pueblo de Israel. Le gustó tomar una posición alta. A este espíritu le gusta tomar el liderazgo, tomar el gobierno, en su casa, en su empresa, en las congregaciones, en todas las cosas. Las personas que vivían alrededor de Jezabel no identificaron nunca ese espíritu. Quizás porque no tenían una relación correcta con el Señor. Quizás porque no tenían la capacidad para ver a este espíritu. Porque como nos relacionamos en esa amistad, en ese cariño, en ese afecto, sobre todo con nuestra familia, pensamos que nuestra familia es espiritualmente santa. Y no es así, es como ahora con el virus. Pues como es mi hijo, pues ese no trae el virus. Pero espérame, a lo mejor tu hijo anda por todas partes y te va a pegar el virus. O como es mi esposo, no me va a pegar el virus. Pero si tu esposo anda en Timbuktu, para arriba y para abajo, pues te va a afectar, quieras o no. Y te vas a sentir afectado. ¿Por qué? Porque se te está pegando. Igual es esto. No podemos responder. Puedes responder por ti, pero no puedes responder por los que contigo viven, no porque sean tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres. Cada quien es responsable de uno mismo. Entonces, el problema es que como es familiar, los lazos emocionales no nos permiten ver la conducta espiritual de nuestra propia familia. Y por lo tanto vamos permitiendo muchas cosas dentro de nuestra familia. Utilizan medias verdades. ¿Qué quiero decir con esto? Por una parte toman lo que dice la Biblia porque no tienen realmente una doctrina sólida. No conocen la palabra bien. Entonces toman lo que consideran de la palabra para ponerlo a su proyecto, a su desarrollo, a lo que ellos quieren, y entonces justificarlo para que no se vea tan mal de que es algo espiritual, cuando no lo es, ya está deformado lo que se está haciendo, y lo que quieren es lograr su objetivo, poder alcanzar su meta dentro de su proyecto. Dan una apariencia de humildad, de nobleza, de sencillez, cosa que no lo tienen, porque son muy hábiles, muy inteligentes, hablan, dicen, toman y van teniendo un control sobre toda la familia, sobre todas las personas. Este espíritu empieza a influir y hace que a final de cuentas la vida espiritual de la familia se vaya apagando. Y no se da cuenta ni siquiera esta autoridad que su relación con Dios ya no es correcta, que ha venido menguando, que lo más importante son sus ideas, que lo más importante son sus creencias y no la palabra de Dios. Entonces tiene que vestirse de una estructura religiosa, con un lenguaje
mezclado, como acabo de mencionar, de la palabra de Dios. El esposo lo ve como una persona incompetente, incapaz, débil, donde tiene que hacer lo que es esta persona dice. No tiene sexo este espíritu, no porque se llame Jezabel es solamente sobre la mujer. Estoy hablando que actúa tanto en la mujer como el hombre, para oprimir a toda la familia, para gobernar a la familia, para levantarse como cabeza sobre la familia, para ser visto o vista sobre todas las cosas. ¿Qué pasa cuando este espíritu opera? Pues va a afectar no solamente al esposo, que lo va menguando, sino a los hijos. Van a tener problemas por lo que están viendo, lo que están recibiendo y cómo está operando este espíritu, y ya de grandes no van a saber ni quiénes son. Es un espíritu muy feo. Cuando nosotros tenemos un espíritu diferente, buscamos el bien de todos. Si es la mujer, va a buscar que el hombre tome autoridad, que sea el que establezca y se haga responsable de las cosas. Va a escuchar las opiniones del esposo. No va a estar donde el hombre cada vez se va apagando, porque la mujer se va a levantar como fiera, o el hombre se va a levantar como fiera y la mujer se la va a aplastar. Ten cuidado. Checa tu corazón. No te sientas ni ofendido ni ofendida, porque no se trata de esto. Se trata de que nos veamos. ¿Qué tanto han sido tus creencias que recibiste desde tu infancia, que así se deben hacer las cosas, y que han abierto en este ámbito donde los espíritus pueden interactuar contigo y han tomado gobierno sobre tu persona? Siguiendo en esta línea, Acab empieza a ser atacado y quiere defender a su pueblo y se asocia con otro rey. Y entonces está el de Israel y está uniéndose pues para que tengan mayor poder y van a pelear. Y nos dice la palabra que vienen todos sus profetas y le dicen que vaya a la batalla, que va a ganar la batalla, que va a conquistar la batalla, que es tiempo de pelear, porque el Señor le ha entregado a sus enemigos debajo de sus pies. Y mandan llamar a un profeta que escuchaba la voz de Dios, pero no estaba de acuerdo con Acab. ¿Cómo puede estar de acuerdo con Acab? Y lo mandan llamar. Dice esto se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 19. Voy a continuar con esta lectura. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Ya está hablando el profeta. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ya Dios había establecido un juicio contra Acab. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Dice que está reunido Dios con el ejército de los cielos. Unos a su derecha, que es muy significativo, y otros a su izquierda, no voy a meter ahí. Y que pregunta, pues ante el juicio que Dios ha hecho de que ya es tiempo de que caiga acá, ¿quién lo va a inducir para que vaya a la guerra y muera ahí y pierda la batalla? Entonces dice, bueno, sale un espíritu, pero es un espíritu de mentira. Dice, yo lo voy a hacer. Para mí es muy fácil. Yo voy a poner en la boca de sus profetas mentira. Y esto lo va a hacer que vaya y que caiga.
Entonces, este es espíritu de mentira, así como vimos el espíritu de Jezabel, puede operar cuando yo no estoy abierto para las cosas de Dios, sino que quiero tomar para obtener algún beneficio, para lograr algo. Voy a tomar cierta verdad. No todo va a ser mentira, cierta verdad. Pero voy a poner falsedad y mentira en lo que voy a hablar. Y la persona pues va a empezar a creer la mentira que estoy diciendo. Y cuando hable este espíritu, no se va a dar cuenta quien lo está escuchando que es mentira. Mira, yo he visto a través de mi ministerio cómo opera este espíritu en el matrimonio. Voy a poner un ejemplo. Una de las señoras de la congregación tenía problemas. Dice, es que siempre que hablo con mi esposo de repente empieza a... tiene una habilidad con la lengua, una habilidad para manejar las emociones y para manejar los pensamientos. Y yo vengo, oye, es que me estás ofendiendo, me estás agrediendo, esto que estás diciendo no es correcto, mira cómo estás haciendo las cosas. Y empieza a hablar esta persona, el esposo empezaba a hablar, y empezaba a manejar de tal cosa la situación que hacía que todo lo que ella estaba diciendo se volteara. Y ahora la que era agresiva, la que era ofensiva, la que era ella, ya no él. Y la que se estaba sintiendo terrible y mal, era ella. Con una habilidad que tenía este espíritu para hacerla sentir, dice, y decía la señora, ahora me doy cuenta que todo lo volteó y ya estoy confundida, ya no sé qué es correcto, qué es incorrecto, qué estoy haciendo, ya hasta tengo una sensación de culpa, de me siento mal. Y bueno, es como opera este espíritu. Tengamos cuidado de no desquitarnos con las personas y no asociar el espíritu con las personas. La persona somos uno y la influencia espiritual es otro. Si yo le pego a la persona, en lugar de fortalecerla para que cambie, para que sea transformada, la estoy todavía oprimiendo más para que opere más este espíritu y por lo tanto, pues no salga de su vida. Tenemos que tener cuidado con las declaraciones, como vamos a ver más adelante. Mira, otro espíritu, y estoy hablando sobre todo cómo opera en el liderazgo, es un espíritu de rebelión. Pues te digo, pueden operar varios espíritus al mismo tiempo, de acuerdo a lo que hemos permitido en nuestra vida. Este espíritu de rebelión es horrible, siempre está operando en el liderazgo. Voy a hablar del caso de Coré. Coré era uno de los principales líderes que ofrecía dentro de la tribu de los levitas, ofrecía incienso a Dios. Llega un momento en el que dice, pues ¿por qué nada más va a hablar Dios a través de Moisés y de Aarón? Si nosotros también tenemos acceso a las cosas de Dios. ¿Quién es Moisés y quién es Aarón? Y empieza a levantar toda una contienda contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué hace este espíritu? Se pone a la altura del liderazgo. Y luego empieza a aconsejar a la gente de que sus ideas, de que sus acciones, que su sentir es mejor que las del pastor, que es la mejor que las del líder. Y hace que toda la gente se incline hacia su pensamiento. Este espíritu de rebelión que operó en Coré, que operó también en un hijo de David, Absalón. No es el nombre, ponemos nombres, pero no es en sí el nombre, sino que está operando en las personas, pero es una rebeldía, es una rebelión. ¿Por qué nada más van a ser las ideas de él? Pues ¿acaso él es el único? Yo también estoy trabajando en la obra, yo también soy un levita, yo también soy lo que tú quieras, el ministerio que quieras y que mandes. Bueno, lo que hizo fue dividir al pueblo
Y 250 personas de su familia empezaron a hablar con todo el pueblo y todo el pueblo se empezó a alborotar. Entonces llega el momento que Moisés ya está cansado y Dios le dice, mira, vámonos a quitarnos. Dile a Coré y a toda su familia que vayan, que pongan a todos sus líderes con los 250 incensarios y diles por favor, porque dice Moisés, yo ya estoy cansado. Ahora sí, si Coré y su familia muere como murió cualquier hombre, pues yo no fui llamado por Dios. Pero si se abre la tierra y los traga vivos, entonces sabrán que fue Dios el que me colocó a mí, que me dio esa autoridad, que yo no me coloqué porque yo quise, sino es algo que Dios estableció. Y de repente dice Dios, dice la Biblia que le dijo a Moisés, dile que se aparten de las tiendas de Coré, porque voy a actuar sobre ellos. Y manda corriendo a Aarón para que decirle, y le dice Moisés, a todos se apartan de ellos, se abre la tierra y se los traga vivos, y los 200 que estaban ofreciendo incienso, sale fuego delante de Dios y son incinerados. Y luego la gente le empieza del pueblo a decir a Moisés que él fue el que hizo que se muriera ese pobre hombre, y viene una maldición sobre el pueblo y se mueren 14,700 personas y sale Aarón con el incensario para ponerse entre toda esta gente y Dios para que ya el ángel no los mate. No, la rebelión siempre trae muerte. Así como murió Absalón, murió Coré, y con él, con Coré y con Absalón, muchos del pueblo de Dios. Muere espiritualmente la gente. Viene un daño. Tengamos cuidado. Mira, quisiera comentarte otro factor que influye mucho, la amargura. La amargura hace tanto daño en el corazón que pensamos que se nos debió de haber dado algo, pensamos que debemos de tener algo que no tenemos, que sentimos que debimos de haber logrado algo que o mis padres o la autoridad no me ha dado una posición, un reconocimiento, algo importante. Y empieza mi corazón a operar de una manera muy fea. Y sabes, cuando esa amargura entra, abre las puertas para el orgullo, que es horrible. Y estoy centrado en mí, en mi egoísmo. Y el orgullo es horrible porque no me doy cuenta. El último en verlo soy yo. Y todo lo considero una injusticia. Siempre estoy hablando de las injusticias de los demás, de lo que no hacen bien, de lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque hay un orgullo y un egoísmo. Mi pregunta es, ¿qué te amargó? ¿Qué se abrieron puertas en tu corazón para que este espíritu de orgullo, como operó en Satanás y en todos sus ángeles, te destruyera? Se acabó la humildad, se acabó la sencillez, se acabó la mansedumbre. Ya no eres dirigible, sino que tú siempre tienes la mejor opción, la mejor opinión, la mejor manera de ver las cosas. Ten cuidado si está operando esto en ti, si no, pues guárdalo en tu corazón y vive cuidando tu vida de toda esta obra que el enemigo utiliza para estirar el pecado y tocar sus melodías a través de ti, o sea, expresarse, manifestarse a través de tus decisiones, a través de tus acciones, para ir tomando control y veas la vida de esa manera y empieces a creer que esa es la realidad y todos ellos tengan mucho poder sobre ti porque ya operaron a nivel de creencias y a nivel espiritual. Si vimos en el domingo anterior, una cosa es cuando por descuido pecamos, la otra es por voluntad propia. Por eso dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
está hablando de cuando nosotros no que cometamos un pecado, no que por cualquier cosa estamos cometiendo, no, está diciendo de la gente que ya tiene una manera de vivir porque estamos practicando continuamente ese pecado. Si yo lo practico continuamente, dice, es que Dios no está en mí, no es parte de mí, porque Cristo vino para deshacer las obras que antes operaban en mí y yo ya no me moviera en esas obras, sino que fuese libre. Entonces yo necesito ser un observador para ver si mis creencias están fuera de lo que dice la palabra de Dios y alinearlas a esa verdad. Empezar a declararle con mi corazón la palabra de Dios a mi cerebro para que tenga pensamientos conforme a la palabra de Dios y cambien mis creencias y empiece a vivir de una manera diferente. No es tener información de la Biblia, no es tener conocimiento, no conocimiento, sino que escuché, que aprendí, que ya me lo sé. No, se trata de vivir. Se trata de tener esa experiencia, pero para que eso lo pueda vivir, pues yo requiero cambiar mis creencias para que la palabra de Dios sea mi modo de ver, de sentir y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, dejamos de movernos en nuestros deseos, en nuestras pasiones, porque antes gobernaban eso nuestra vida. Y cuando eso ya no es importante, porque ya no le doy esa importancia, ya no satisface nada de lo que antes, esas mentiras que había dentro de mí, de que me iba a dar algo, o que me iba a sentir valioso, o valiosa, o importante, ya me lo quité de la vida. Ya me di cuenta que no es por ahí. Y empezamos a tener claridad. Pues, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos tener libertad? Y lo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Mira, quizás tuviste muchas mentiras cuando eras pequeño. Quizás te dijeron, tú eres de lo peor, tú no tienes capacidad. O te dijeron, tú eres muy capaz, pero no te daban ni importancia. Viste eso en los demás y adquiriste esas mentiras. Yo no sé cómo ocurrió eso en ti, pero o pensaste que no lo hacías, o pensaste que no podías, o pensaste que eras una tonta o un tonto, pensaste que eras incompetente, pensaste que siempre tus papás te vieron como el incapaz, como el incompetente. ¿Qué importa? Ya no fueron tus creencias, fueron declaraciones que hicieron tus padres sobre tu vida. Y como te vieron tus padres, no, es una persona tremenda, es un campeón, es una vencedora, pero con la boca, pero con la cara, decían, hijo, pobre de mi hijo, no la va a hacer. Pobre de mi hija, no se le da una, la pobrecita. Nada más la menor o la mayor o la del medio es brillante, pero esta pobre no recibió nada en el mercado. Bueno, todo eso son mentiras. Cuando tú las crees, vives de acuerdo a eso. Y empiezas a moverte de acuerdo a eso. Y se hace un cumplimiento en tu vida donde estás fracasando en el trabajo, donde estás fracasando en tu matrimonio, donde estás fracasando en tus relaciones. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo. Eso no es verdad. Conocerás la verdad que viene en la palabra de Dios, lo que dice Dios de ti y cómo Dios te ve. Y tú vas a decidir en tu corazón si crees esa palabra que dice Dios y dejas de creer esas declaraciones, caras, reacciones y lo espiritual que recibiste, lo de este ambiente que recibiste de tus familiares, de tus maestros, de lo que sea, para que podamos vivir libres de todo eso. Tengamos cuidado, por lo tanto, como acabo de mencionar, con las declaraciones. Mira, muchas veces nuestros hijos ya no viven con nosotros. O viven con nosotros, pero estamos en el baño solos, en un cuarto, en el trabajo, todo eso, y hacemos declaraciones.
siempre es la misma, siempre es el mismo, siempre hace las cosas de esa manera, siempre reacciona de esa manera, no, realmente no la hace, no, realmente no sirve. Sí, pobrecito, pobrecito, mira nada más, qué incompetente mi hija, qué incompetente mi hijo. Esas declaraciones las estamos haciendo en el mundo espiritual. Y esas declaraciones nosotros estamos dando poder con nuestra palabra porque lo estamos creyendo y eso se empieza a establecer. Ten cuidado lo que hablas. Confesamos, no, no lo va a hacer, no va a funcionar su matrimonio. Ya estás declarando destrucción. Es que se ve que se están peleando todo el día. No declares. Somos fuente de bendición. Somos fuente de gozo, de alegría, de traer la palabra de Dios a esos hogares, a esas familias, a esos matrimonios, a esos pequeños. Empecemos a ver. Mira, muchas veces ya dices, no, es que no es posible seguir viviendo con tanto problema. Ay, mi nieto está metido en las drogas, está metido en eso. No, yo no quiero sufrir eso, ya mejor, o esta situación que estoy viendo es imposible, ya mejor muerto. Creo que descansaría. Ah, hiciste un pacto en el mundo espiritual. Hiciste una declaración en el mundo espiritual. No, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este hombre. Es tan torpe, ya mejor divorciado, todo eso. Y empieza a generarse todo y a producirse todo el ambiente para que acabes divorciado, para que acabes queriéndote suicidar. Y a partir de ese momento abriste puertas a esos espíritus porque hiciste una declaración, estableciste un pacto a nivel de lo que estabas tú declarando, creyendo, a nivel espiritual, y estos vieron la puerta de entrada y van a estar oprimiéndote, van a estar aplastando y van a estar queriendo destruir tu negocio o destruir. ¿Por qué? Porque quizás de tus propios familiares recibiste maldición. No, este pobre nunca la va a hacer. Vamos a tener que apoyarlo de por vida, porque nunca va a poder tener una casa por él mismo, por ella misma. No, no van a salir de eso. Pues declaras eso. No, ella lo tiene bien oprimido, Ella es la que controla, que manipula, es una bruja. Pues, ¿qué estás declarando? O él es de lo peor, estamos declarando en lugar de bendición, estamos fortaleciendo las maldiciones que ya de por sí son difíciles dentro de esa relación, dentro de esa empresa, dentro de ese lugar. ¿Ya están oprimiendo esos espíritus? Dijiste que ya mejor muerta se acababan los problemas. ¿Y has abierto puertas a ese espíritu de suicidio? ¿Y tienes ya ganas mejor de quitarte la vida? ¿Y estás pensando mejor y lo declaras todo eso? Ten cuidado, porque muchas veces empiezan a operar estos espíritus. Esa declaración, no la hago, no sirve para nada. Y empiezas a fracasar en tu hogar, empiezas a fracasar en tu negocio, empiezas a fracasar o en tu trabajo, empiezas a fracasar en todas las cosas. Pues estás declarando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo te recomiendo, mira, identifica al espíritu con el cual hiciste esta declaración. Si es un espíritu de muerte, porque te quieres suicidar, pues menciona el nombre del espíritu. Y el espíritu de suicidio, espíritu de muerte, ahora quiebro el acuerdo, la declaración que hice contigo. La rompo en el nombre de Jesús. No quiero que sea más de esa manera en mi matrimonio, en mi vida, en mi trabajo. Así que te ordeno que me dejes y que salgas de mi vida, que salgas de mi matrimonio, que salgas de mi trabajo en el nombre de Jesús. Tú estás rompiendo un pacto, una declaración que hiciste. Es importante que te veas. Si tu vida
es una vida pecaminosa. Y si usas la mentira para obtener tus recursos, si has hecho pactos negativos, confiésalos. Renuncia a ellos. Porque abriste puertas para que entraran los enemigos de tu persona, de tu alma, y te estén oprimiendo todo el tiempo. Necesitas romper esa maldición para que no te vuelvas vulnerable. ¿Por qué ellos pueden operar en nuestra vida? ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, Dios cuando crea todo el universo, la tierra y todas las cosas, y Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo coloca sobre toda su creación y le da al hombre autoridad. Autoridad sobre todas las cosas. El hombre en toda la creación de Dios es autoridad. Le da toda esa autoridad y el poder para gobernar sobre todo eso. El hombre era dirigido espiritualmente por Dios, por la palabra de Dios, que era la voluntad de Dios para establecer el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Pero cuando el hombre decide desobedecer a Dios y escuchar la voz de la serpiente antigua, el diablo o Satanás, todo lo que autoridad que Dios le delega al hombre se le entrega a quien ahora va a escuchar y en quien ahora va a creer. Y toma ahora Satanás autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, porque se le entregó, porque ahora el hombre va a creer en su voz, en su dirección, en lo que él le pone en su corazón que haga. Y se vuelve Satanás príncipe de este mundo. Quien lo empoderó fue el hombre, fuimos nosotros. Entonces a partir de ese momento, toda la tierra está siendo dirigida y gobernada por Satanás. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, nos dice en Lucas 4:6 lo que le dice Satanás a Jesús. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mira lo que está diciendo: te voy a dar todo el poder, toda la potestad y el reconocimiento, la gloria de todos los reinos, porque a mí me la dio. ¿Quién se la dio? No se la dio Dios, se la dimos el hombre. Y a quien yo quiero, o sea, el que tiene el dominio sobre eso, yo se la doy. Y era verdad, se le había entregado toda la autoridad, toda la potestad. Ahora, se requería que un hombre tomara eso que se le había entregado, el mismo hombre, a Satanás. Y es Jesucristo, hombre, es Dios vestido de hombre, que se somete a vivir conforme a la voluntad de Dios, ir a la cruz, sufrir en la cruz, pagar el precio por el pecado y rescatar al hombre. Y en la cruz del Calvario, al vencer al pecado, está venciendo al que tenía poder sobre el hombre a través del pecado. Está venciendo a Satanás. Y toda la autoridad que tenía Satanás le es quitada en la cruz y le es dado a Jesucristo cuando es resucitado. Entonces lo tomó un hombre y se la dio a Satanás. Dios se lo dio a Adán. Y ahora Jesucristo vuelve a tomar otra vez todo eso que se le entregó. Ahora Satanás ya no tiene autoridad. Tiene poder, pero no autoridad. Y por eso vemos en Mateo 28, en el verso 18, es Jesucristo resucitado hablando con sus discípulos. Y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mira, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está diciendo que ahora Él nos entrega esa autoridad que Él tomó para establecer su reino y no el reino que ha establecido Satanás. Que hagamos discípulos, no oidores de la palabra, sino discípulos, gente que sigue con el corazón a Jesucristo. Entonces ahora el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué autoridad puede tener el Satanás sobre ti? La que tú le otorgues, la que tú le des, creyendo sus mentiras, creyendo sus manipulaciones. Esa es la autoridad que puede tener. Por eso, él se va a esforzar, va a ver cómo te envuelve para que caigas en sus trampas de la tentación y a través de eso, influyendo en ti, tú lo reconozcas y le des un lugar y empiece a operar dentro de ti. Empieza a poner dudas, de que dudes de la palabra de Dios, que dudes de las verdades de Dios, que dudes de lo que Dios te ha dicho. Y si normalmente había operado el miedo, pues te va a operar, te va a poner muchas cosas para que ese espíritu, porque el miedo te aparta de la verdad, el miedo te aparta de las promesas de Dios y lo empieza a poner a través de las circunstancias, y más ahora que estamos viviendo en una pandemia y que estamos viendo que el virus hace mil cosas. Ya me dio miedo. No, pues ya abriste las puertas para el miedo, no te dio miedo, ese estaba fuera de ti. ¿Cuál era tu seguridad? ¿En qué estabas tú confiando? No te digo que salgas sin taparte ni que estés teniendo precauciones para que no te pegue este virus. Pero, ¿cuál era tu seguridad? ¿Cuáles eran las cosas y por dónde está entrando que puede operar en ti? Pues se está poniendo dudas. No, ya viste que se murió aquel, ya viste que le pasó esto a aquel, ya dice, pues sí, puede poner eso. Y empieza a ponerte una inseguridad. ¿Para qué? Para que empieces a generar pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, sino que vienen de las circunstancias o vienen del enemigo, y abras las puertas y entonces empiece a operar un espíritu de enfermedad, un espíritu que va a oprimir tu vida y vas a vivir angustiado, aislado, con una inseguridad, con un miedo, con una tristeza y después con una depresión impresionante sobre tu vida y te pueda hacer pedazos. Entonces, ¿por qué prospera la maldición? ¿Puede operar maldiciones todavía en nosotros que somos cristianos? Sí, mis amados. Sí pueden operar. Como acabamos de ver, cuando abrimos puertas, cuando creemos esas mentiras del enemigo, entonces empieza a operar y empieza a prosperar. Ya vimos como el domingo pasado, cuando no perdonamos, el enemigo tiene poder. Cuando creemos mentiras que han puesto nuestros familiares o alguien en nosotros, o algún pastor o algún líder te dijo que tú habías pescado o blasfemado contra el Espíritu Santo y ya vives ahí, o que hiciste un pacto con el ocultismo, con el satanismo, como les platiqué el domingo pasado. Puede operar en ti y puede hacer. Hiciste un juramento, hiciste ese pacto y te hizo daño con esa sociedad secreta que van a la playa o en algún lugar para hacer. Pues bueno, empiezo a operar. También dice la Biblia que somos maldecidos, cuando no diezmamos. Y lo dice muy claro, malditos sois con maldición. El enemigo puede operar porque es algo que no nos corresponde, es algo que es de Dios, no es nuestro. Y por eso, cuando yo no diezmo, y no es cuestión de que si el antiguo, que si el nuevo, cuando yo no diezmo abro puertas para que entre pues la destrucción sobre mi hogar. Hay maldiciones también generacionales que van de la tercera y hasta la cuarta generación. Mira, lo dice Éxodo en el capítulo 20,
Te voy a leer a partir del versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Mira, que visito esta maldad, esta maldición que adquirió el padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si por alguna situación tú caíste en la práctica del ocultismo, fuiste con un lector del tarot. Aquí yo te leo las cartas y te echo el tarot. Y luego, lo peor es que al echarte las cartas, todo eso, tú le crees. Tú crees eso. Y te empiezas a mover de acuerdo a eso que crees, que no es tuyo. Y muchas veces estos hombres o estas mujeres ponen maldiciones sobre tu vida. Tú vas a tener esto, te vas a divorciar, va a ocurrir esto y lo recibes. Cuando tú hiciste, te entregaste, es que yo no sabía, fue por ignorancia, yo fui una víctima. Mira, te lo voy a poner en este caso. Tú no te das cuenta que tienes un embarazo, ya llevas 3 meses de embarazada. No has tenido cambios en tu cuerpo y te vas a hacer una radiografía porque te pidieron una radiografía. Te preguntan que estás embarazada y dicen, no hombre, ¿cómo cree? Yo normalmente tengo problemas con mi periodo y todo eso, pero no estoy embarazada. No tengo ningún cambio hormonal. Bueno. Y te hacen una radiografía. Después te das cuenta que sí estabas embarazada y tu hijo nace con algunas deformaciones. Él fue la víctima de que tú por ignorancia no sabías, pero la maldición, la destrucción entró. Lo mismo pasa cuando nosotros caemos en esas prácticas, pues la familia generó esa maldición y viene desde el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo. Y el que está sufriendo es el hijo. Si esas maldiciones de muerte, de suicidio, todo eso, viene pasando de generación en generación, pero es que yo ya soy la tercera generación, pues le va a pegar hasta la cuarta, porque así lo dice la palabra, a menos que tú renuncies. Si tú fuiste el papá o la mamá, o fuiste la persona involucrada, el abuelo, que hizo ese pacto, esa declaración, o ahí se metió en el ocultismo, en algo, pues renuncia. Reconócelo. Para que no te destruya el enemigo. Como dice el libro de Proverbios en capítulo 26, la segunda parte del segundo versículo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces la maldición viene porque hay alguna puerta abierta generacional que está operando en mi vida y que necesito yo romperla. Si tú empiezas a ver que en tu vida está operando ese espíritu de muerte, de suicidio, pues yo creo que, y eres el abuelo, rómpelo, renuncia, pídele perdón a Dios y renuncia a eso. Si tú te metiste en ocultismo, si tú te metiste en perversión, si tú te metiste en una vida que practicaste cualquier pecado que sea, en la vida sexual, en la vida espiritual, en cualquiera de esas áreas, pídele perdón a Dios. Y entonces vas a ser libre. Es muy claro. Mira, Dios nos ha dado autoridad. Autoridad para romper. Dice en Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19. Dice, sí, les he dado autoridad. Autoridad, la palabra es exousia. Exousia es autoridad a ustedes
para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder, dunamis, del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y también nos dijo, y recibiréis, Jesús le dice a sus discípulos, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo, se nos dio autoridad y poder. Entonces ahora nos podemos mover, te puedes mover en esa autoridad que Dios te da. Mira, la policía, o ya sea de tránsito o la policía cualquiera que sea, ahora ya tenemos tantas policías que ya no sé ni cuál, la policía se les dio autoridad para poder ejercer. Y el poder pues es la pistolota o el rifle o la metralleta que traen. Los narcos no tienen autoridad, solamente tienen poder. Cuando la autoridad se establece, ese poder ya no puede seguir prosperando, porque se levantó una autoridad. Si la autoridad no se establece como tal, ellos están ejerciendo su poder para destruir a la sociedad, para destruir a la familia, para destruir a las personas. Estoy hablando de los narcos. Igual los espíritus. Ellos no tienen autoridad, pero si tú no tomas la autoridad, si la persona que está en ese lugar no toma autoridad, pues ellos van a ejercer su poder. Ya no tienen autoridad, pero van a causar destrucción. El diablo tiene poder, tiene un poderío, tiene huestes. Le llama la Biblia huestes celestiales de maldad, pero opera sin autoridad. Y si tú no te levantas, si el hombre de la casa no se levanta con autoridad, el enemigo puede entrar. Si tú eres una mujer que tienes hijos y no el marido se fue o cualquier cosa, tú eres la autoridad. Pero si en la casa está el hombre, él es la autoridad establecida por Dios para poder poner en orden. La autoridad está para bendecir. Una autoridad lo que quiere es que la esposa sea de lo mejor, que sea una bendición, que los hijos sean una bendición, que toda la familia se levante, ve por el bien de todos. Esa es la verdadera autoridad. Y es lo que Jesucristo hizo. Pero si la persona que anduvo en perversión, o que anduvo en ocultismo, o que anduvo en cualquier cosa, ya se murió, o no quiere reconocer, porque no es creyente, o no quiere, sabes que anduvo en ocultismo, que se metió muy duro en esa área, y que a través de eso, pero pues ya se murió, o no, o quiere seguir en lo mismo. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, puedes hacer una renuncia significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, en el verso 6, nos está hablando de que Nehemías pues va a levantar a su pueblo. El pueblo de Israel estaba oprimido. Las puertas estaban quemadas, los muros estaban caídos, el templo sí lo habían podido reconstruir, pero todo lo que estaba a su alrededor, todo el tiempo venía. Quizás te está pasando lo mismo. Tu vida con Dios pues está bien, ahí está queriéndose, pero todo lo que emprendes, toda tu vida matrimonial, toda tu vida familiar, ahí es un caos y es terrible. Bueno, así estaba pasando. Posiblemente haya, no te estoy diciendo que sea así, una maldición generacional. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se da cuenta que está pasando eso, que su pueblo no puede prosperar, que todos vienen y le roban todo, que todo lo que cosechan y todo lo que eso, viene el enemigo y se los quita. Entonces dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso
que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al mundo donde he decidido habitar. ¿Qué está haciendo? Nehemías está tomando como si él hubiera pecado, como si él hubiera hecho lo malo, como si él lo está tomando como su pecado. Dice, mi familia y yo reconocemos, como todo el pueblo de Israel, igual tú dirías, mi esposa y mis hijos reconocemos que el pecado de mi bisabuelo, mi abuelo, fue contra ti, Señor, que se abrieron puertas y venimos y te pido perdón, tú como autoridad, te pido perdón por los pecados que cometimos. Estás tomándolo como algo tuyo y renunciamos a eso. Tú has declarado, Señor, que si yo me vuelvo con todo mi corazón a ti, todo esto, Señor, será quitado, porque tú vendrás y habitarás con nosotros. Estás haciendo eso simbólico, eso lo estás declarando y estás quebrando las maldiciones de una persona que no quiere reconocer o de una persona que ya murió. Te quiero hacer una última recomendación. Mira, ahora, anteriormente el enemigo trabajaba con la cabeza del hogar, con el hombre, con la mujer, luego con los jóvenes, luego con los adolescentes. Ahora el enemigo está utilizando a los niños. En África, en el Islam, todos sus gobernantes están entrenando a niños para que usen armas. Y los adoctrinan de tal manera para que sean los que vayan a la guerra. Y como los soldados ven a un niño que es inocente, ¿qué es eso? No lo quieren matar y los niños lo matan a ellos. Los hieren. Y cuando ellos matan al niño porque trae un arma y los quiere destruir, se destruye el que los mata. Vio esa estrategia Satanás. Por eso ahora los homosexuales, los que se mueven en pornografía, los pederastas, han hecho una red a través de los medios de comunicación entre toda esa estructura y esa maraña para conquistar a los niños. Y para que los niños sean el medio que establezca el cambio y toda la destrucción venga a este mundo a través de la corrupción. Pero ahora por medio de los niños, que no pueden decidir por ellos qué identidad van a tener. Qué gustos, pues son niños. No tienen todavía una identidad definida. Dice en el Salmo 27, en el verso 127, verso 3. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero. Son tus armas, son tus flechas, que tú prepares y les enseñes a tus pequeños, desde niños, lo que es el mundo espiritual. Cómo ellos se pueden mover. Abre sus ojos, no con miedo, no presentes todo eso, sino que ellos tienen autoridad. Que ellos en Cristo pueden ejercer toda la autoridad y son tremendos guerreros los niños. Los niños pueden aplastar toda la obra del enemigo. Enséñales cómo Cristo murió por ellos y cómo pueden ellos en Cristo ejercer autoridad y ejercer poder. Y los demonios tiemblan cuando un niño, que es un reflejo correcto de la presencia de Dios, empieza a ordenarles
que se vayan, que dejen su casa, que dejen a sus padres, porque manifiestan, pero como un reflejo hermoso, a Cristo y a la autoridad de nuestro Dios. Enséñales, infórmalos, que ellos oren. Mira, cuando yo estaba enfermo, les enseñaba a mis hijas. Mis hijas desde muy pequeñas recibieron el Espíritu Santo y oraban en el Espíritu y oraban por mí y les decía, oren en el Espíritu por mí. Y las dos empezaron a orar en el Espíritu por mí y Dios obraba en mí. Enséñales a que se muevan en esa vida, porque el niño recibe todo de parte de Dios. Voy a darte unas pocas recomendaciones para cerrar en este mundo cuando los espíritus quieren tratar contigo. No trates de expulsar a esos demonios de una persona que no conoce a Cristo, que no ha recibido al Señor. ¿Por qué? Porque dejas solamente vacío ese lugar y después la vida de esa persona viene a ser peor. Primero, condúcelo a Cristo. Enséñale quién es el Señor, que Él lo reciba y después le ayudes para que tenga libertad y salga de esa maldición o de esa opresión. ¿Cómo podemos saber si una persona que es cristiana ya no ha sido liberada? Mira, un indicador muy clave es que la persona te dice, siento paz, me siento libre. Ya esto que estaba oprimiendo mi vida ya no está. Si no tiene esa paz, si no has sentido que algo salió de su vida, tú que estás orando por esa persona, pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál es la razón por lo que la persona está atrapada en esa creencia. Pídele que te lo muestre. Y una vez que te lo muestre el Espíritu Santo, pregúntale a la persona, oye, no, tengo este sentir, no digas, y Dios me habló, no, tengo este sentir. ¿Hiciste tú, que te lo mostró el Espíritu Santo, esta declaración? No, tú hiciste esta declaración. No le pongas tus ideas, no le pongas tus cosas. Ten cuidado de no poner cosas tuyas en el corazón de la persona. Pregúntale con humildad. ¿Te puedes equivocar? Si la persona no, sí, fíjate, y empieza a llorar, todo eso, bueno, pues vamos a renunciar. Entonces le enseñas a ese creyente el camino para que él sea libre. Ahora, otra cosa que necesitas recordar. Los espíritus se van de ese creyente. Pero, recuerda, ellos vuelven otra vez. Pero no pueden entrar ya. Pero van a intentarlo. Van a poner toda la condición, toda la situación para que tú vuelvas a abrir las puertas. No lo hagas. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Pues pone pensamientos, pone sentimientos, pone mil porquerías, pero tú vives por la palabra. Tú vives porque le crees a Jesús. No le permitas que entrar. Tú has sido liberado, tu corazón ha sido libre de toda esa obra que antes tenía y ya no tiene por qué estar atormentando tu vida. Él puede llamar a la puerta de tu corazón, pero si tú no abres, jamás va a entrar. ¿Por qué? Porque necesita tu permiso. Así como Jesús también dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Lo mismo hace el enemigo. Él está llamando a la puerta de tu corazón y estás escuchando su voz, pero si tú abres la puerta a eso, pues va a entrar y tu vida otra vez para batallar. No lo hagas. No abras esa puerta. Mira, ¿qué espíritu está operando en la vida de esa persona? Lo puedes saber de dos maneras. Una, como dice la Biblia, por el árbol que es, pues no, a veces no identificas el árbol, pero por los frutos que produce ese árbol, se conoce qué tipo de árbol es. Uno es
qué frutos, qué manifestación, qué conducta está teniendo esa persona y puedes saber qué espíritu está operando. Y lo otro es, que no voy a tratarlo hoy, el discernimiento de espíritus. Cuando Dios te dio ese discernimiento de espíritus, tú sabes y tú lo ves el espíritu, pero clarito, y Dios te está mostrando qué espíritu es, cómo está atormentando a la persona. Mira, esos espíritus cuando tienen tanta poder sobre la vida de la persona y sobre ese hogar, tú entras a un hogar donde un espíritu de depresión, de desánimo está operando ahí, tú entras y te empiezas a sentir deprimido, desanimado. Sales de ese lugar y te vas a tu carro, se te quita, tú dices, híjole, ¿no era yo? Es lo que hay en ese lugar. Pero cuando tú andas envuelto en tantas cosas, no disciernes lo que está operando en ese lugar. Si tú estás inmerso en ese lugar, pues va a ser difícil que veas lo que está operando en ese lugar. Necesitas confiar en otra persona. Si vives angustiado, si vives afanado, pues y está ese espíritu operando, y tú llegas tranquilo a visitar a ese hogar o a ese amigo, a platicar, y de repente empiezas a sentir ansiedad y afán. No, hombre, pues es un espíritu. Es como la persona que tiene que hacer cosas, tiene que hacer esto y está siempre pensando y esto y ideas y ya estás hablando, ya tiene 80,000 palabras que decir la otra persona y cuando sales ya sales todo acelerado. No. Ese espíritu de ansiedad, de perfeccionismo, de que todo lo tiene que tener bajo control, pues te quiere pegar. Ya sales y dices, ay, joder, qué mal me sentí. Pues bueno, está operando ese espíritu en ese lugar todo el tiempo. No descansa ese espíritu. Mira, dice en Isaías 61:3 para darnos una idea. Para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Hay espíritus, que está diciendo la palabra, que no son de Dios y no vino a darte eso. ¿Qué es lo que te dice? Un espíritu que estaba operando, te lo quita Dios para darle al pueblo afligido, está siendo afligido, atormentado por ese espíritu, corona, gobierno, en lugar de cenizas, de que no vales nada. Una unción de alegría, de ese gozo de Dios, en vez de luto, donde ya todo está muerto, donde ya está todo apagado, donde no se puede hacer nada. Y alabanza, darle ese reconocimiento, esa gloria, en lugar de tristeza. Es lo que dice. ¿Cuál espíritu está pegándote? ¿De pornografía? ¿De depresión? ¿De enfermedad? Pues solamente necesitas discernir cómo está y por dónde ha podido influir en tu vida, en tu persona, y rompas esa maldición. Te voy a dar otra recomendación. No te pongas a orar en automático por la gente, porque tú disiernes o porque tú sientes, y ya estás orando por lo que... No, deja que la persona te diga, porque quiere que ores. No te pongas tú por arriba de eso, sino, pues dile que por qué vienes, de qué tienes necesidad. Déjala que hable. Al principio va a hablar de cosas de la carne, de las cosas de su intelecto, pero déjalo que se manifieste y conforme va teniendo confianza, te va a hablar de lo que está pasando en su corazón. Pero déjalo que hable. Porque te busca en oración. Y luego tú vas a discernir. Si cuando estás orando por la persona empiezas a sentir rabia o empiezas a tener una sensación de odio, de coraje o de miedo o de paranoia de que ya te están persiguiendo, de que ya te están siguiendo, o de un cansancio tremendo o una tristeza, cualquiera que sea, no eres tú. No es que ya estás cansado por estar orando, no, sino que hay eso, sácalo de tu vida
y sácalo de la vida de la persona, porque a lo mejor no se da cuenta. Ahora, ten cuidado, porque muchas veces la persona no quiere dejar su manera de vivir. Es una persona que continuamente está pecando, se está acostando y acostando y acostando y es víctima. Y luego te hace a ti responsable de su pecado. No, hombre, déjala, la persona no quiere ser libre. ¿Para qué le rompes o para qué atas a esos espíritus cuando ella no quiere cambiar sus creencias? No te metas por ahí. Esos espíritus perciben. Por eso, ten cuidado. Ahora, cuando tú vas a orar por algún espíritu que está operando en una persona, ten cuidado de que no vayas con miedo. Que no, mejor si vas con miedo y temor, ni te metas ahí, porque lo perciben ellos muy bien. Y te van a humillar, te van a denigrar, te van a hacer quedar mal. No, no vayas, sino que camina con seguridad. Ellos responden a la autoridad. Cuando tú vas con autoridad, ellos van a dejar. Ayúdale a la persona para ver qué es lo que a estos espíritus les atrae y está haciendo que esta persona opere de esa manera. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuál es el origen de esa atracción de estos espíritus a la vida de esa persona? Ayúdale a que pueda ver, para que ya no sea cautivo, para que ya no sea preso de eso y pueda ser libre. No importa cuál sea el espíritu al cual se han aferrado, si son espíritus familiares, como ya vimos, territoriales, todo eso. Mira, cuando a veces hay gente que está queriendo tomar autoridad sobre una ciudad, sobre una nación, Jesús no lo hacía. Cuando fue con los gadarenos, no reprendió al espíritu que estaba operando sobre los gadarenos, sino al que tenía ese control a través de ese endemoniado. Y reprendió a esos espíritus y salieron de ese hombre. Tienes que buscar cuál es el principal punto donde se está disparando eso, para liberar a esa familia, a ese matrimonio, a esa, pueblo de esa opresión. Jesús nunca reprendió a un espíritu de gobernante, sino sobre quién estaban operando esos espíritus, para que las personas fueran libres y pudiera romperse esa maldición. Bueno, espero que hayas podido ver con claridad que Dios te dio autoridad, que Dios en el Espíritu Santo te ha dado poder. Ahora no eres una persona sin autoridad y sin poder, sino al contrario, que tienes la autoridad y el poder. Vamos a ver cómo nos movemos en el Espíritu Santo el próximo domingo. Cómo opera para las cosas de bendición. Pero ahora ya sabes cómo operan estos espíritus. Y cómo tú puedes tener y ejercer la autoridad que Dios te ha dado, porque eres un hijo de Dios, porque has aceptado a Cristo, porque no practicas el pecado, sino que tienes una vida de santidad delante de Dios, porque por el Espíritu de Dios somos santificados. Y ahora lo que queremos es vivir una vida para la gloria de Dios, donde nosotros no somos lo importante, sino la obra de Dios, para formar discípulos, para establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. Tu vida va a ser una bendición. Prepara a tus pequeños para que puedan, si tienes pequeños, para que puedan establecer y se puedan defender. Y si estás en una opresión, que algo, toma autoridad. Toma esto que otros hicieron como algo tuyo, identifícate y rompe la maldición. Si todavía vive y es cristiano, pues llévalo, si es tu padre, si es tu abuelo, para que puedas romper esa maldición y seas libre. Y toda la familia sea libre y sean benditos
1000 generaciones, o sea, siempre, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Me gustaría orar contigo. Espero que haya podido quitar ese espíritu de miedo, de inseguridad, de duda, y que hayas podido recibir esto que Cristo hizo por ti, así como un hombre tomó lo que el hombre le entregó. Ahora Cristo en la cruz, como hombre, tomó y nos ha dado esa autoridad para aplastar la obra del enemigo. No para aplastar a las personas, sino para aplastar la obra del enemigo. Padre, te doy gracias porque viniste a nuestro corazón y a nuestra vida para libertarnos, para que toda la obra que el enemigo ha querido hacer, y cómo a través del miedo, a través de falta de conocimiento y preparación, ha entrado en nuestra vida y de alguna manera nos ha alejado. Ayúdanos a vernos, abre nuestros ojos para que no estemos en prisiones de oscuridad, sino que tu luz venga y me pueda ver. Yo me quiero ver, Señor. Quiero ver cuáles son las creencias que todavía están abriendo puertas al enemigo, porque quiero romper toda maldición. Quiero vivir en la luz y quiero ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo que se mueve en la voluntad tuya para que tu reino sea establecido y tu gloria sea manifestada. Te doy gracias, Padre, y te bendigo porque has traído esta libertad sobre nuestro corazón y esta autoridad para ejercerla. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio tanto gusto estar con ustedes. Espero que esta palabra la puedas aplicar, la puedas ejercer, pero sobre todo la puedas creer. No es por hablar, no es por automático. Ay, ahora sí voy a... Primero es en nuestro corazón. Y en la medida que nosotros nos humillamos, nosotros nos ponemos debajo de nuestro Señor Jesús, en nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. La autoridad es cuando hemos tomado lo que Cristo hizo en la cruz para ponerlo sobre el enemigo. Me dio tanto gusto, les mando un abrazo, seguiremos adelante aprendiendo de la palabra, recibiendo de Dios y cambiando nuestra vida. Y estos enemigos que te oprimían ya no van a tener poder y vas a poder romper creencias que no eran tuyas, que fueron maldiciones, y vas a ser libre. Y todo lo que el enemigo operó durante muchos años se va a quebrar. Y tu vida va a ser una bendición. Les mando un abrazo y espero que el Señor, y creo que el Señor, va a traer libertad a su vida, a su corazón, a su matrimonio y a su familia. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes.